Desde su nacimiento en Belén, pasando por toda su historia, hasta la tumba vacía en Jerusalén. Acompáñanos en un viaje único, de la mano del pastor Félix González, del hombre que cambió el mundo. Tras las huellas de Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en este primer programa. Hoy vamos a introducir una serie de episodios que vamos a disfrutar metiéndonos en las escrituras, en la historia, con nuestro gran amigo Félix González, que lo tengo aquí a mi derecha. Es un placer de nuevo retomar esta amistad y poder lanzarla al aire y compartirla con el resto de la audiencia. Todos nuestros amigos de televisión y radio que nos siguen estarán súper contentos también de recibirle. Bienvenido, Félix. Muchas gracias, Benjamín, querido Benjamín. Para mí es un placer volver a superar una circunstancia personal, de enfermedades familiares que francamente pues, nos tenían atado, y nada, estamos aquí muy contentos, muy agradecidos de que podamos contribuir a la difusión del Evangelio a través de este medio tan estupendo que tenéis vosotros, ¿no? Así es, vamos a hacer buen uso de esta herramienta que tenemos para entrar de lleno al personaje más importante de la historia. Me comentabas que te tuteo. Claro que sí, por favor. Acerca de otros personajes que hemos podido estudiar, como Pablo, el apóstol Pablo y otros. Pero en esta ocasión vamos a estar en una serie de episodios hablando acerca de Jesús. De hecho, este programa se va a llamar así, Tras las huellas de Jesús. Háblanos un poquito de qué va a tratar este programa. Bueno, pues va a tratar a grandes rasgos un esbozo de los evangelios, haciendo énfasis en el carácter histórico de los evangelios. Es un documento histórico, no una serie de documentos que encierran pues leyendas piadosas para inspirar la fe o una fe que son en última instancia las predicaciones de la iglesia primitiva del siglo I, y que revistieron a la persona de Jesús de una serie de milagros y de cosas que en realidad no ocurrieron. No. Nosotros creemos, los cristianos hemos creído siempre, que se trata de un personaje histórico, que los evangelios son historias reales, que los milagros existen, y eso pues está hoy muy denostado. Empieza pues este ataque a lo milagroso, a lo sobrenatural de los evangelios y de la Biblia en general, pero sobre todo ahora de los evangelios. Empieza pues ya a finales en el siglo XVIII, finales del XVIII, principio del XIX, y se ha llevado, en fin, gracias a Dios, el péndulo está ahora en un extremo o en una posición más central, más justa, más correcta, donde efectivamente no hay duda hoy de la existencia histórica de Jesús, porque fíjate, Benjamín, que se llegó a cuestionar si Jesús existió o no existió. Wow. Y cuando se enfatizaron que sí, que Jesús existió, pues nos sostenían que los evangelios no nos hablan nada acerca de ese Jesús, sino que se trata de escritos que nacen de la fe y que intentan realzar la figura de ese originador o promotor de la fe cristiana, ¿no? Pero que realmente esos sucesos de milagroso, el Jesús que anda sobre las aguas, el que calma la tempestad, el que resucita a Lázaro, esos son cuentos, son leyendas, cuyo único objetivo era la de en fin, elevar, sublimizar la figura de la fe cristiana, ¿no? Pero la figura central, el inspirador de la fe cristiana. Pero no, nosotros, a esas reacciones de los académicos, porque estos son todos teólogos académicos y filósofos de los siglos XVIII, XIX y XX, pues hay después una reacción más ponderada de gente muy seria, académicos también, ¿no? Que van diciendo, no, esto no se puede tener así, ¿no? Incluso son los mismos discípulos de esos que un día lanzaron esas teorías, ¿no? Los que van rectificando y dicen, no, ya aquí hay detalles históricos. Claro. Esto no se puede negar.
Por tanto, y finalmente, pues sí, hoy día la persona de Jesús, no hay duda acerca de su existencia, ¿no? Pero el tema es los evangelios. ¿Qué ocurre? Ese Jesús que hace milagros, ¿quién es? Y es muy interesante, ¿no? Porque siempre es la figura de Jesús. A lo largo de la historia siempre es la figura de Jesús el problema. No es Dios, es Jesús, que a la vez es Dios, la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Pero ahí están los ataques. Y estos ataques no nacen solamente de la incapacidad del hombre para comprender. Nosotros podemos creer y suponer que hay fuerzas espirituales de maldad detrás de estos ataques injustificados hacia la persona de Jesús. No, y si se duda de la persona de Jesús, de todo lo que ocurre en esos 33 años, y también se duda acerca de su resurrección, Claro. Entonces, digamos, están anulando el poder del Evangelio. Totalmente. Evangelio, ¿no? El Evangelio es el Evangelio, como dicen ellos, por ejemplo, Albert Schweitzer, ese hombre que fue médico, premio Nobel, que trabajó, se retiró después en Lambarene, me parece que era, donde en África, ¿no? Donde vivió atendiendo a los enfermos pobres de ese país africano. Albert Schweitzer, en uno de sus libros, escribe un famoso libro para recabar lo histórico de Jesús y lo histórico de los evangelios. Y su conclusión es, fíjate, en alemán, alles, todo, Trug und Lüg. O sea, todo mentira y engaño. O sea, los evangelios son todo mentira y engaño. Wow. Y eso es lo que hacia eso nos llevan. Algunos suavizan ese criterio y dicen, no, hombre, no se trata de que sean mentiras y engaños. Se trata de que los cristianos lo que hicieron fue, para resaltar la figura del fundador de su religión, fue e inspirar la fe del pueblo, pues empezaron a escribir estas leyendas a las que le dieron carácter de historias. Ahora nosotros, el error lo hemos cometido nosotros, en creernos que eran historia. Hoy sabemos que no es historia, sino que son leyendas. Un ejemplo que pongo mucho esto, que lo explico, lo puede explicar claramente, es el cuento de Caperucita Roja. ¿Vale? Caperucita Roja es un cuento con el que crecimos todos los niños de mi edad, y era un cuento que se valoraba. Hoy los feministas están un poquito en contra del cuento también, ¿no? Pero resulta de que, claro, el cuento los niños entendíamos un poquito que era cuento, pero no diferenciábamos mucho, ¿no? Pero los mayores sabían que no hay lobos que hablan, que no hay lobos no solamente que hablan, porque los loros hablan, o sea, pronuncian palabras, sino que dialogan de manera lógica, que no hay lobos que establecen una conversación como Caperucita Roja, que se come a la abuela de un bocado y se la traga, que después le abren el vientre y sale la abuela y salen corriendo, el lobo como si nada. Eso sabemos nosotros que es una historia para los niños, o sea, es un cuento para los niños para que no confíen en personas desconocidas y que tengan cuidado con personas adultas a las que no conocen, ¿no? Esa es la moraleja del cuento. Ahora bien, nosotros los adultos, los padres de esos niños, cometemos el error de historizar el cuento de Caperucita Roja y creer que fue una historia. No es una historia porque los lobos no hablan. Los lobos no dialogan, y esos sucesos que narran en el cuento, ¿no? Bueno, de que no se dan. Entonces, para ellos, esto es los evangelios, una especie de cuento que transmite una verdad, pero que no es verdadero. Es verdad, la historia que transmite, la leyenda, o sea, la moraleja, sí, o la enseñanza moral o espiritual, como se quiera, pero no es verdadero porque no está, o sea, no reflejan sucesos históricos que ocurrieron de verdad. ¿Entiendes? Entonces yo ya, francamente, el tema ya está llegando pues también a nuestras iglesias y mucha gente, la obra de Cristo ya no tiene sentido salvífico. Claro. Cuando Cristo habla de sí mismo, yo he venido para que tengan vida, o sea, yo he venido a poner mi vida en rescate por muchos, ¿no? El Hijo del Hombre no vino para servir, para ser servido, sino para servir y poner su vida en rescate por muchos. Eso simplemente se cuestiona.
Cuando Jesús dice que establece su cena, ¿no? Su última cena, ¿no? Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, esta es mi sangre que por vosotros es derramada, ¿no? Es por verdad de que dicen ellos, eso no lo dijo Jesús. Wow. Está en los evangelios, pero simplemente dice, no lo dijo Jesús, sino que lo pusieron en boca de Jesús la iglesia después de que Jesús hubiese muerto. Muerto y se quedó bien muerto, no resucitó. Entonces, esa gente, algunos maliciosos dicen, tenían necesidad de continuar creyendo, y otros más maliciosos dicen, tenían necesidad de continuar viviendo del cuento, y entonces se inventaron la historieta de que Jesús había resucitado. ¿Vale? Pero nadie lo vio, nada más que los 420 o los 500, como dice la Escritura, ¿no? Y entonces, pues, este es el caso, ¿no? Y entonces, como dice Aldous Schweitzer, los evangelios serían una mentira y falsedad todo. Entonces nosotros queremos demostrar que no, que los evangelios encierran historia y que, en fin, estas ideas, muy, muy importante para nosotros es entender cómo llegan estas personas a esos presupuestos. Eso es clave. Y entonces hay un señor que se llama Antonio Piñero, que es un teólogo, es historiador, profesor de lenguas clásicas. El hombre ya tiene 80 años, tiene un programa, tiene mucha aceptación, ¿no? Pero curiosamente, a mí sus argumentos no me sirven. ¿Por qué? Porque él se declara ateo. Yo he escuchado muchos vídeos de él donde él se declara ateo. Ahora, curiosamente, en los últimos tiempos ya no se declara ateo, sino se llama agnóstico. Parece que eso es más suave, ¿no? Sí. Entonces, claro, si tú te acercas a los evangelios desde el presupuesto ideológico del ateísmo, cuando Jesús dice el Padre y yo uno somos, a Dios nadie le vio jamás sino el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, pero ¿cómo va a ver Jesús al Padre, Dios, si Dios no existe? Claro. Dice el ateo, es lógico que lo diga. Por tanto, cuando la Iglesia dice Dios creo, ¿qué va a crear Dios si Dios no existe? Dios no creó nada. Por tanto, es muy importante para que no nos engañemos. Hablan del presupuesto ideológico del ateísmo, ¿no? Son métodos ateos en la teología que realmente pues están haciendo mucho daño. Aquí hubo un problema muy grande desde los principios. El problema es que los académicos, los teólogos evangélicos sobre todo, pues querían tener el reconocimiento académico, o sea, el reconocimiento universitario. Y entonces las universidades dijeron, vale, muy bien, pero preséntenos usted el método de la teología. ¿Qué método utilizan ustedes para hacer teología? Y entonces le exigieron que nada de cuestiones sobrenaturales, sino que el método tenía que ser estrictamente racional. Esta es una de las claves. Entonces, claro, para hablar del método racional, pues tenían que quitar todo lo sobrenatural de la Biblia. Los milagros, la sanidad de uno, las liberaciones de demonios, la fiebre de la curación de la suegra de Pedro, la resurrección. Eso no existe. En la universidad se estudia nada más que lo que tiene explicación racional. Lo que no tiene explicación racional no se estudia, no forma parte del currículo universitario. ¿Vale? Hay cosas que todavía no las entendemos, pero que vamos a entenderla, aspiramos a entenderla por lo racional. Y lo milagroso no tiene explicación racional, por tanto no lo aceptamos. ¿Qué hicieron estos académicos entonces? Pues vender su primogenitura por un plato de lenteja. Es decir, dejaron a un lado todo lo sobrenatural para que las universidades pudieran reconocerle sus estudios y demás, ¿no? Y le otorgasen sus títulos académicos, pero esto francamente pues ha sido un error, se ha revelado como un error, ¿no? Por eso en las universidades, pues uno de los grandes de ellos, un tal Rudolf Bultmann, ¿no? Famoso teólogo alemán, o exégeta alemán, ya falleció, decía a los alumnos, y escribe en su libro, que tenemos que estudiar teología como si Dios no existiera. Tenemos que estudiar la Biblia como si Dios no existiera. Pero vamos a ver, ¿cómo estudias tú la Biblia
como si yo no existiera. Si tú ya tienes la fe del nuevo nacimiento, ¿qué haces con esa fe? ¿La puedes apartar de ti, quitártela? ¿Cómo se hace eso, no? Muy difícil hacerlo. Tremendamente difícil, tanto que es imposible prácticamente, ¿no? Y entonces pues este es el caso, y esto da pie a todas estas cosas. Qué bueno. Es que esto Jesús que no existió, que se cuestiona todo, ¿no? Y entonces pues en eso estamos, y eso está haciendo su daño, y se está llegando ya pues a que la muerte de Jesús no tiene sentido sacrificial, claro. Y por tanto la resurrección no es necesaria. Entonces eso es algo que Pablo se sacó de la manga, ¿no? Y en 1 Corintios 15, ¿no? Y que son historias, pues eso, de unos frustrados y de unos fracasados que no obstante quieren continuar con su ilusión, que ellos ya saben que es mentira porque ellos son los que se inventan la resurrección, y además quieren vivir de eso. En lugar de irse de nuevo a pescar, pues utilizan pues la predicación y la formación de iglesia para su negocio personal. Esto es lo que hay detrás de todo esto. Y nosotros decimos no a todo eso. No a todo eso. Hay cristianos que no piensan en el dinero, que se esfuerzan por predicar el Evangelio y que no tienen en su mente la adquisición de riqueza, y también pues académicos, personas muy serias que estudian desde la fe el documento bíblico y llegan a unas conclusiones racionales totalmente diferentes, ¿no? Y entonces pues este es el caso. Pues este programa así nace, ¿verdad? Desde pues el tiempo donde nos encontramos, donde se rebate todo, donde se cuestiona todo, aún lo que creíamos que era bueno, lo rebaten, le buscan él, que hoy día qué es la verdad, ¿verdad? Qué es bueno, qué es malo, pues a la luz de la palabra y a la luz de la historia, y también con fundamentos. Yo te preguntaría, ¿cuáles van a ser nuestras fuentes, referencias en las que vamos a estudiar la veracidad, ¿no?, de los evangelios? Vamos a valernos de fuentes seculares, o sea, Flavio Josefo, un historiador judío, nace allá en el 34, después de allá por la época de la muerte de Jesús, y vive hasta el año 100 en Roma. Él fue fariseo y era el capitán, el comandante de las tropas judías en el norte cuando se desata pues este conflicto entre Israel y Roma. Entonces él está en una cisterna, parece ser, con otros cuando lo acorralan los romanos, y entonces el general romano, parece que era Vespasiano, o Tito, Vespasiano es el padre, Tito, cuando lo sacan, él lo saluda como César. No soy César, será César. Dios dice que va a ser César. Y hace esa profecía. El otro se siente un poquito, envanecido, y no lo mata. Y efectivamente, inmediatamente le llaman de Roma para que sea César, ¿no? Y entonces, pues, esto le hace que lo trate con mucho cariño, y se lo lleva a Roma y lo adopta una familia romana, los Flavios. Y entonces pues él escribe su famoso libro Guerra de los Judíos y Antigüedades Judías, donde van a darnos muchos detalles. Y él habla también de Jesús. Pero también vamos a valer pues eso de historiadores, Tácito, romano, historiador romano, de principios del siglo, finales del siglo I, principios del siglo II, años 117, 116, y también Tácito y otros más. Hay hay testimonios seculares que hablan acerca de Jesús, ¿vale? Incluso documentos judíos de la época, ¿no? Y un poquito después. Pero los judíos, en su combate de la persona de Jesús, lo que hacen es adoptar la estrategia del silencio. De esta persona ni siquiera se habla, que a veces puede dar muy buen resultado. Lo ignoran por completo, ni discutimos ni nada, simplemente no se habla de esta persona. Y por eso es que encontramos tan pocos detalles en los escritos judíos de la época acerca de Jesús, el Cristo. Me imagino también una de las fuentes será los rollos, los manuscritos del Mar Muerto. Del Mar Muerto, efectivamente. ¿Por qué son tan importantes? Son tan importantes porque, aunque Flavio Josefo había hablado de ellos, nadie le daba crédito. Porque no se había descubierto huellas arqueológicas, restos arqueológicos. Entonces,
cuando la Biblia habla de cosas, por ejemplo, creo que eran los hititas, la Biblia hablaba de los hititas, y durante un montón de años se sostenía que la Biblia no sabía de lo que hablaba, que eso era un error, porque los hititas no existieron nunca, porque no había evidencia ni escritas ni arqueológica acerca de la existencia de los hititas. Finalmente se descubre que los restos del imperio hitita, y ahora la Biblia tenía razón. Bueno, pues con los esenios ocurría exactamente lo mismo. La Biblia no habla de los esenios, pero parece ser que Jesús tenía discípulos entre los esenios. ¿Vale? Ese hombre que sale donde Jesús celebra la Pascua, la última Pascua, esa casa está pegada al barrio de los esenios en Jerusalén, que no se sabía que existía ese barrio, ni se creía en los esenios, aunque Flavio Josefo hablaba de ello, y finalmente se ha descubierto. Se descubrió la cueva de Qumran en el año 1946-47, y esto fue una biblioteca tremenda, ¿no? Wow. Y ahí parece que hay uno de los rollos que hablan también, hace alusión a Miqueas, y habla del Mesías. Y la esperanza del Mesías. Los esenios formaban parte de un grupo que había sido el cabecilla era el sumo sacerdote de Israel, que había sido depuesto por uno de estos, ¿cómo se llaman?, de los macabeos, que había usurpado su lugar, y entonces en lugar de matarlo, pues huyeron al norte del país, en Damasco, al sur de Damasco, se les permitió a ellos, ¿no? Como Siria y Jerusalén estaban siempre en punta, ¿no? Pues esa enemistad y esa relación amor-odio se había mantenido, y entonces establecen su cuartel general allí. Hay una división entre los esenios, y parece ser que de esa división salen los fariseos, partidarios de volver a Jerusalén y de aceptar el sacerdocio de Jerusalén, mientras que los esenios no aceptan el sacerdocio, pretenden tenerlos ellos, y finalmente pues van estableciendo centros donde imparten sus enseñanzas y su interpretación de la Escritura. Eran gente muy, muy, muy puristas, ¿no? Y por tanto eran auténtico pueblo de Dios. Eran auténticos. Y entre ellos hay uno que es el maestro, que es la verdad es que a veces se le confundió con el Mesías, ¿no? Y entonces, por ejemplo, entre los grandes manuscritos que se encuentran en la cueva en Qumran, encontramos 2 manuscritos con 6 variaciones nada más, de palabras que no afectan a nada al sentido teológico de los textos, 2 manuscritos del libro de Isaías, del rollo de Isaías, y que los especialistas datan en el siglo I antes de Cristo. ¿Vale? Y entonces, junto a eso, otras muchas declaraciones acerca de la expectativa del Mesías, de la llegada del Mesías, ¿no? Y eso nos muestra pues unas ideas teológicas muy interesantes, que no es que aporten más verdad a la Biblia, más contundencia, sino que simplemente nos muestra que la Biblia tenía razón. Claro. ¿Vale? Entonces se supone, la idea no es descabellada, que Jesús tenía esenios como ellos, porque eran activos espectadores del Mesías y de su venida, y posiblemente esta cercanía que se sabe, ahí está la iglesia, hoy día está ahí la iglesia ¿cómo se llama? La iglesia de la última cena, ¿no? Entonces, no se sabía que esa iglesia daba o lindaba con el barrio de los esenios en Jerusalén. Esta proximidad apunta a la idea de que efectivamente Jesús, porque también hay ahora otras ideas, ¿no?, que conducen a ellos, ¿no? Y es que, según los evangelios cuentan la historia, la reducen, como les parece, pues conforme a los intereses del autor. Pero si se sostiene que Jesús fue muerto, fue ajusticiado el viernes por la mañana, siendo muy de mañana, a las 9 de la mañana, comienza la comitiva, y que fue detenido el jueves por la noche, porque la cena era larga, y todo lo que el Evangelio de Juan, a partir del capítulo 13, la cena última, nos cuenta y nos relata,
esa tarde se alargó bastante. No llegaron y comenzaba a las 6 de la tarde, no llegaron antes de las 10 o 11 de la noche a Getsemaní. Si en Getsemaní Jesús le pide a Pedro, Santiago y Juan que oren una horita con él, y eso se repite 3 veces, o sea, ha orado 3 horas. Si llegaron allí a las 11, ya tenemos 12, 1, 2 de la mañana. Si llegaron a las 12, tenemos las 3 de la mañana. Entonces irrumpen la guardia del templo y los que van a detener a Jesús en el campamento y lo llevan, lo llevan a casa del sumo sacerdote. Vale, está allí a las 4 de la mañana, pero el Sanedrín no podía juntarse. Parcialmente, sino con conocimiento, y no podía, parecer que no se podía reunir sin luz del día. Por tanto, tuvieron que esperar hasta las 7 de la mañana, si es en el mes de abril, posiblemente ahí en Israel, a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, viene el día. Claro, entonces el primer juicio del Sanedrín, ¿cuánto dura eso? 1 horita como mínimo. Si ya había la luz del día, ponle que venga a las 7 de la mañana, la luz del día, son las 8. Eso duró 1 hora seguramente. Después lo envían a casa de Pilato. ¿Cuánto tiempo dura la caminata para allá y la estancia con Pilato, el interrogatorio? Ahí, pues, 1 horita, ya son las 9. Después Pilato lo envía a Herodes. Herodes, en fin, le tienen que decir, Herodes, ahí está, en fin, Pilato manda un reo que es Jesús de Nazaret, con la gana que tenía de verlo, vamos a hablar, media hora, otra hora, ya serían las 10 de la mañana. Pilato lo devuelve, pero Herodes lo devuelve a Pilato al Sanedrín, y el Sanedrín lo juzga, después a la casa. No hubo tiempo material para realizar todas esas, para que tuvieran lugar todos esos acontecimientos, desde las 2 o 3 de la mañana del viernes a las 9 de la mañana, que es la hora en la que Jesús lo crucifica. Muere a las 3 de la tarde del viernes. ¿Qué pasa entonces? Pues lo que pasa posiblemente, como apuntan ahora muchos, es que Jesús no fue detenido el jueves el viernes de madrugada, y Jesús no comió su última cena el jueves, porque ni que haberla comido el viernes, pero no podía, porque el viernes a las 6 de la tarde y ya estaba muerto. Entonces, ¿cuándo comió Jesús la última cena? Bien, pues hay ahora teorías muy sensatas, muy prudentes, que sostienen que Jesús fue detenido, que Jesús comió, fue detenido el miércoles, comió el martes, me parece, la cena, la Pascua. El miércoles es detenido por la mañana. Y entonces, el miércoles come la Santa Cena y es detenido el jueves, la madrugada del jueves, y ahí sí hay un día entero para que se proceda todo esto, ¿no? Y curiosamente sabemos que los esenios celebraban la Pascua el miércoles. Entonces, ¿cómo? ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Qué está ocurriendo ahí? Algunos historiadores sostienen con razón que efectivamente Jesús participaba de esta idea del valor del sacerdocio anterior, ¿no? Porque el sacerdote Sadoc, que era el que recibió ese sacerdocio por encargo del rey David, pues era un hombre piadoso, ¿no? Mientras que estos macabeos pues no podían ser sumo sacerdote porque pertenecían a una casta sacerdotal inferior. Y después las razones que les llevó a apoderarse del sacerdocio eran puramente políticas, porque el militar preparaba el ejército o los soldados, pero el sumo sacerdote era el político dirigente de Israel. Y los macabeos, después de esa lucha encarnizada de liberación que llevaron contra los griegos, pues resulta de que estaban cansados de las políticas de los sacerdotes, no participaban de esas políticas, ¿no? Entonces dieron el golpe de Estado, se hicieron ellos con el cargo. Y entonces pues ahí hubo sus más y sus menos, y por tanto el detalle ese de que Jesús tuvo que celebrar la Santa Cena el miércoles, que era cuando la celebraban los esenios. Segundo, el local
prácticamente pertenecía al barrio de los esenios, y esto no se sabía. Esto se sabe desde 1946-47, ¿no? Cuando los descubrimientos de Qumran y después las traducciones que se van haciendo. Al principio se hacen unas traducciones muy aceleradas y como muchos textos había que componerlo, pues se cometieron errores, ¿no? Y pues ya después de estos errores los especialistas empezaron a trabajar con más tranquilidad, ¿no? Y efectivamente pues son documentos preciosos que nos hablan de la teología, del pensamiento de los esenios y de la vida espiritual de estas personas. Se sostiene, esto sí es posible, ¿no?, que Juan el Bautista estuviera con los esenios. Porque su vestido era muy parecido al de los esenios y su vida ascética era también la propia de los esenios, y su comida, saltamontes o langosta y miel silvestre, era propia de los esenios también. Se dice además que el niño creció en lugares desiertos. Y en lugares desiertos, en el desierto un niño no podía sobrevivir y un hombre difícilmente también, pero cuando se habla de esos lugares desiertos se está refiriendo a esa zona del Jordán y el Mar Muerto, que este lugar de los esenios estaba pues al norte del Mar Muerto y a unos 40 kilómetros del lugar donde Juan el Bautista empieza su ministerio, ¿no? Entonces se puede pensar que de jovencito, de alguna razón, su padre, Zacarías, que ya era mayor y la madre también, pudieron morir, y entonces pudieron encaminar los pasos del niño a ser recibido en ese monasterio o círculo de los esenios, que tenían para recibir a jovencitos y a niños huérfanos y demás también, ¿no? Por tanto, es posible que durante un tiempo Juan el Bautista creciera ahí, ¿no? Ese era el pueblo de Dios. No eran gente, no era el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Y por tanto Juan el Bautista iba a recibir pues eso. Pero después hay también la teología de Juan, en la práctica de Juan, en la práctica de los bautismos, por ejemplo, hay también muchas diferencias. Lo iremos viendo en otros programas también, ¿no? Y a grandes rasgos, como de un índice de libros se tratara, ¿cuáles van a ser los capítulos, el de hoy, incluido el resto, así a grandes rasgos? Sí, a grandes rasgos. Vamos a empezar con los orígenes. Muy bien. Los orígenes. Entonces, vamos a ver la historia del nacimiento de Jesús en los evangelios de Mateo y Lucas, y vamos a dejar claro que Jesús es un personaje histórico. No solamente hablan los evangelios, sino también Flavio Josefo, Tácito, Suetonio y otros más, ¿no? Jesús, por tanto, es un personaje histórico. Y para nosotros la fuente principal, no para nosotros, sino para todos los historiadores y todos los teólogos, la fuente principal del conocimiento de Jesús son los evangelios. ¿Vale? También un detalle que lo vamos a incidir en ello también, es que las primeras epístolas de Pablo, que se escriben entre los años 48 y 57 después de Cristo, ¿no? Estoy hablando de Tesalonicenses, primera y segunda de Tesalonicenses, Romanos, primera y segunda de Corintios, ¿no? Gálatas. Bien, pues esas epístolas hablan de Jesús claramente como un personaje histórico. Ahí Jesús no es una figura teológica ni sobrenatural que no tiene relación, no. Jesús, Pablo presenta a Jesús como un personaje histórico, ¿no? Estos son tres argumentos fundamentales, y entonces esta es la idea de Jesús como personaje histórico, de entrada. Segundo, vamos a ver dónde nació Jesús. ¿Nació en Nazaret o nació en Belén? Porque es interesante, alguna persona que nos pueda ver o escuchar, ¿Qué diferencia? Pero estamos hablando que apunta, el que nazca en Belén apunta a que es una profecía de Miqueas 5. Exactamente. 2. Se está cumpliendo en Jesús todas las profecías mesiánicas y están apuntando a él, no a otro personaje, no a otro Mesías. O sea, es el apuntar geográficamente dónde sucede, nos va a revelar, ¿no?, más de la persona, nos va a dar la veracidad del personaje. Efectivamente, pero hay un detalle, y es que no les interesa a ciertos grupos grandes, no interesa hoy que Jesús sea el Mesías en relación con las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hay unos intereses para facilitar la relación con los judíos hoy.
Entonces, lamentablemente, muchos historiadores y muchos teólogos, pues ya sostienen que no, que Jesús no nació en Belén, que la profecía de Miqueas, curiosamente, no dice que Jesús nació en Belén, sino que de ti, Belén Efrata, me saldrá el que será el caudillo, el Señor de mi pueblo. Claro, interpretan este salir como, bueno, pues por circunstancia está allí, parte de ahí la acción del Mesías. Sí, nosotros creemos que está aludiendo al nacimiento del Mesías en Belén, no a la acción misionera o militar, no, al nacimiento de Jesús. De hecho, hay el Targum de la época de Jesús, cuando Jesús es jovencito, hay un Targum, que los Targum son comentarios que escriben los comentaristas judíos, ¿no? Lo escriben en arameo para explicarle al pueblo las escrituras. Y uno de esos Targum cita, judío, cita el texto de Miqueas 5:2, ¿no? De ti, Belén Efrata, ¿no? Haciendo referencia directa a Jesús. No a Jesús, porque Jesús está todavía jovencito, pero sí al Mesías. Okay. Ya no dice, de ti saldrá el caudillo, no, de ti vendrá el Mesías. Entonces hay una corriente que interpretaba ese texto de Miqueas como el Mesías. El Targum dice claramente el Mesías. Aparte de eso, hay unos textos donde se ve que si bien se puede cuestionar o se quiere cuestionar, porque no dice la palabra Mesías ahí en 5:2, que ya había una corriente cuando llegan los magos a Belén. Dice que preguntando por el Mesías, ¿dónde está el rey de los judíos? Y entonces resulta, porque hemos visto su estrella, y entonces resulta que le preguntan, llama a todos los escribas, a los doctores de la ley, a los exégetas, a los teólogos, ¿no? Y ¿dónde nacerá el Mesías? El rey no lo sabía, no lo sabía, eso no lo sabía nada más que los interesados, ¿no? Y entonces le dice, en Belén de Judea, conforme a la Escritura. Jesús nacerá en Belén de Judea, conforme. Por tanto, había ya una tradición en la época, por así decirlo, en el año 0, ¿no? Que no existe el año 1, había una tradición de que se relacionaba a Belén como el lugar del nacimiento del Mesías. ¿Vale? Y entonces, ¿de dónde venía esa teoría? Porque, claro, ese evangelio fue escrito, para mí, antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, ¿no? Y para muchos, pero aunque fuera escrito el evangelio de Mateo y Marcos en el año 80 o en el año 90, no pasa nada. Ellos aluden a esa línea de pensamiento de relacionar Belén con el lugar de nacimiento del Mesías. ¿De dónde lo toma Lucas y Mateo y Lucas? Marcos no hace referencia a ello, pero Marcos y Lucas sí hacen referencia a ello. ¿De dónde lo toman? Mateo y Lucas. Mateo y Lucas, perdón. ¿De dónde toman esa idea de que Jesús nació en Belén, de que la profecía se ha cumplido? La profecía de Miqueas se ha cumplido con el nacimiento de Jesús. ¿De dónde lo toman? Indudablemente ya habían corrientes de pensamiento dentro del cristianismo que sostenían eso. ¿Y esas corrientes de dónde surgen? ¿Cuándo se originan? Indudablemente antes de los años 50, del nacimiento de Jesús. O sea, muy poquitos años después de su muerte. Entonces, en fin, los teólogos le buscan los tres pies al gato, ¿no? Y dicen que esto es un añadido posterior, que los evangelios, que la historia, o sea, el evangelio de la natividad o de la infancia, como suelen decirse en los capítulos unidos de Mateo y Lucas, pues no son originales, sino que se añade mucho después, porque la clave para la interpretación de todo esto es el evangelio de Marcos. Y el evangelio de Marcos no hace referencia al nacimiento de Jesús en Belén, sino que comienza directamente con la proclamación del evangelio, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y empieza entonces Marcos y ya empieza Jesús en el capítulo. ¿Por qué crees que no hace énfasis Marcos a lo que es el nacimiento? Bueno, pues por sus razones teológicas, sus intereses teológicos. El evangelio de Marcos se sostiene hoy, ¿no? Son las anotaciones que Marcos va haciendo como secretario traductor del apóstol Pedro.
Se sostiene que Pedro estaba en Roma encarcelado y que Marcos es su secretario. Sí. Y entonces él va anotando, y dicen los escritores antiguos cristianos, que Marco fue componiendo su evangelio sin mucho orden de lo que iba escuchando de las predicaciones de Pedro. Eso se acepta hoy, también nosotros lo aceptamos. Porque Marcos no fue testigo ocular de los sucesos, como fue Mateo, por ejemplo, y Lucas, ¿no? Y entonces pues se establece que el evangelio el evangelio de Mateo se sostiene que es un evangelio dedicado a los romanos. Está escrito en Roma y por tanto va dirigido a los romanos. Los romanos eran un pueblo evidentemente pragmático. No eran como los griegos, que les gustaba mucho la filosofía, la galanura, nada de eso. El romano es práctico. De hecho, se caracterizan por las leyes romanas, han llegado hasta nuestros tiempos, ¿no? Y los sistemas de aduana y de impuestos, todo es romano. O tiene una gran... precisamente cuando nuestra gente, nuestros estudiantes cursan Derecho en las universidades en España, pues lo primero que hacen es estudiar el derecho romano. Por la gran incidencia. O sea, los romanos eran eminentemente prácticos. Y entonces, el Evangelio de Marcos, lo que se ve solamente, no se ven grandes discursos, sino los hechos poderosos que hace Jesús. Al romano le interesaban las obras, los hechos. Pues ahí está. Mateo escribe su Evangelio para los judíos. Y entonces, el judío tenía ya una preparación religiosa, por así decirlo, donde conocía la figura del Mesías y conocía pues los orígenes, una serie de detalles que el romano ignoraba por completo, el griego exactamente igual, pero el judío sí le llegaba al corazón, ¿no? De hecho, hay un libro, yo conozco a dos judíos, un tal Flusser, un famoso historiador y teólogo judío, que yo comparto la idea. Para mí, Marcos no es el primero de los evangelios, ¿vale? Resulta muy difícil que Mateo, habiendo sido testigo ocular de los hechos, vaya a copiar a uno que no fue testigo. Pero que en última instancia se dice que fue de Pedro, vale. Pero si él lo vio, ¿por qué tiene que recurrir a Marcos? Un inciso. Claro, yo era de los que me apoyaban, pero bueno, está ahí en el aire. Pero ahí está también esta corriente de pensamiento que Marcos posiblemente fuera... y él mismo escribiendo, porque es el único que escribe acerca de ese joven que sale de esa casa en esa noche y sale semidesnudo con lo puesto, ¿verdad? Porque y creo, parece, aunque Pedro estaba ahí, Juan, Santiago, en esas 3 horas de vigilia, de oración en el Getsemaní, pero como si ese joven los persiguiera en medio de la noche y fuera un testigo ocular y viera, y fuera él quien escribe y tiene un argumento, no sé, más directo que el resto de Mateo, de Juan. No, de Mateo no, porque Mateo estaba allí. Él se levantó cuando escuchó el jaleo, se levantó. Eso apunta a que la finca de Getsemaní era una finca amiga. De propiedad de un amigo, posiblemente de la familia de Juan Marcos, ¿no? La familia de Juan Marcos la volvemos a encontrar otra vez en los Hechos capítulo 10 o 12, donde Pedro es liberado de la cárcel. Está la iglesia orando. Y estaba la iglesia orando en casa de Juan Marcos. Por tanto, ese personaje aparece una y otra vez. Después será el que origina la trifulca con Pablo y hace que Pablo y Bernabé se separen, ¿no? Pero después, al final del ministerio de Pablo, le vemos otra vez: tráete conmigo a Juan Marcos, que me es muy útil, ¿no? En su cárcel en Roma. Y Pedro, ¿cómo acaba? O sea, el proceso de Juan Marcos es precioso. Después de esa trifulca, tiene que haber un proceso de restauración en Juan Marcos. Sí. Y Pedro, de su puño y letra, o él escribe en la epístola: Juan Marcos, verdadero hijo. Sí, qué bonito. Era su hijo espiritual, ¿no? Y era su padre espiritual. Posiblemente Juan Marcos se convierte a través de Pedro. Y entonces sí, se da este cambio, sí. Su tío, él era el sobrino de Bernabé, que era el gran pastor en la iglesia de Antioquía, delegado de Jerusalén, y entonces pues en fin, él estaba acostumbrado a que su tío era el presidente, y cuando llega pues comienza el primer viaje misionero, los Hechos de los Apóstoles comienzan, y Bernabé y Saulo fueron, y Bernabé y Saulo, siempre al
Bernabé y Saulo, hasta que llegan a la isla de Chipre, tienen el enfrentamiento con el Bar Jesús, el mago, ¿no?, que engaña al procurador romano, y entonces cuando Pablo es el que toma la palabra y le dice, pues vas a quedar ciego por un tiempo, ¿no? Alma perversa, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, el relato de los evangelios empieza así. Y Pablo y Bernabé, fueron para ahí, y Pablo y Bernabé. Ya no es Bernabé y Pablo, sino que ya el líder de ese tándem es Pablo, claramente. Esto posiblemente no le gustó mucho a Bernabé. Y hay otra cosa más que sostienen los autores y que es bastante verosímil, y es que Pablo, evidentemente, como se ve en sus epístolas y en Jerusalén, tenía muchos enemigos entre los propios judeocristianos de Jerusalén. Porque Pablo había adquirido, por la gracia del Señor, un conocimiento de la dimensión de la gracia de Cristo que no lo compartía a los demás. Y entonces Pablo, no hace falta circuncidarse. Pedro no decía eso. No hablaba de la circuncisión, pero evitaba hablar posiblemente, pero Pedro dice, no, aquí somos salvos por la fe en Jesucristo. Esta visión, de este entendimiento de la gracia de Dios, Juan Marcos parece ser que no lo entendió y se sentía molesto por esta predicación de Pablo, porque Pablo no hiciera en su predicación entre los gentiles ninguna alusión a la necesidad de circuncidarse y de guardar ciertos ritos judíos. Para Pablo eso ya dejó de existir. ¿No? Entonces él personalmente, por amor a los demás, pues llega al templo de Jerusalén, se rasura, hace los votos y demás, ¿no? Circuncida a Timoteo, que era de padre griego, hijo de padre griego y de madre judía, pero lo circuncida para que no tenga problemas con los judíos cuando, en fin, se enfrentasen a ello, ¿no? Entonces Bernabé, hay estos dos problemas. Uno, que el tío ha pasado según su Tito, ha pasado a segunda fila, a segundo lugar. Y segundo, que esta predicación de la gracia de Dios en Jesucristo que hace Pablo, él no acaba de entenderla. Y porque no acaba de entenderla, abandona a Bernabé y a Pablo en su primer viaje misionero. Algunos se ha dicho tradicionalmente que era por miedo, porque le asaltó el miedo. No, posiblemente eran otras cosas. No era miedo. Eran estas dos cositas. Que ya es Pablo el que toma las decisiones. Bernabé lo acepta. Bernabé era una persona cariñosa, bondadosa, que no tenía necesidad de ser líder ninguno. Y hay otro que lo hace mejor que yo, pues venga, adelante, ¿no? Y entonces Pablo, más inquieto, Dios lo está usando y Bernabé se da cuenta de eso, en su espiritualidad. Por tanto, no le opone resistencia. En el segundo viaje misionero, pues quieren volver otra vez. Quiere Pablo, Bernabé quiere llevarse a su sobrino, Juan Marcos, pero Pablo se opone radicalmente. Así que ahí tuvo que haber pasado algo gordo. Eso no fue simplemente el miedo de lo que le esperaba en el primer viaje. Ahí había razones teológicas de peso, y la razón teológica es el conocimiento que Pablo tenía de la gracia de Cristo, que otro, pues, en fin, esto nos pasa hoy también. Yo he corregido algunas ideas mías, ¿no? Secundarias, ¿no? En relación con otros, con hermanos y con otras prácticas que yo, en fin, me resultaban chocantes, pero hoy las acepto y no hay ningún problema, ¿no? Y entonces pues uno se siente feliz en este estado, y esto fue lo que pasó. Este joven, efectivamente, Juan Marcos, era protagonista. La finca de donde Jesús se reúne no era una finca aislada, ni entró en una propiedad entró en una propiedad de un amigo. Por eso podía estar ahí con tranquilidad. Y segundo, Juan Marcos, este joven, pudo ser Juan Marcos. Y después, más adelante, vemos a Pedro, o sea, a Juan Marcos, a la casa de Juan Marcos, de la casa de su madre, donde Pedro, la iglesia está reunida orando, y por tanto era una familia con dinero. Y después vemos a Juan Marcos viajar, ¿no? Con los apóstoles, Bernabé y Pablo, un personaje interesante. Pero de todos modos, para mí, el Evangelio de Marcos no es, y recuerdo, no es el primero que se escribe, ¿no? Yo creo que el Evangelio, cuando Pablo llega a Roma,
preso. El Evangelio, o sea, el Hecho de los Apóstoles se escribe por esas fechas, ¿no? Y ya se había escrito anteriormente el Evangelio de Lucas. Por tanto, el Evangelio de Lucas tuvo que haberse escrito ya por los años 50, del 50 al 60, ¿no? Y entonces el tiempo que posiblemente un poquito más adelante, en el año 58, donde Lucas acompaña a Pablo a su viaje a Jerusalén, y ahí Pablo permanece 2 años preso en Cesarea, y esos 2 años pudo invertirlo Lucas en la confección del Evangelio. Además, algo muy sensato, porque habían escrito, como dice el apóstol Lucas, ¿no? Muchos han intentado poner en orden las cosas que entre nosotros han ocurrido, son ciertísimas, ¿no? Abogando por un sentido histórico de los sucesos, pero no existían unos evangelios como los nuestros. Existían conjuntos de escritos, ¿no? 3, 4 capítulos, temas, y este hombre Pablo siente, yo creo que fue Pablo, y tal vez él mismo, ¿no? El que sintió la necesidad de tener un documento, un evangelio que él entregase a las iglesias que fundaba. Para mí ese es el origen del Evangelio de Lucas. La necesidad del equipo misionero de Pablo de entregar a sus iglesias un material de enseñanza fidedigno acerca de Jesús, de su vida y de sus obras, ¿no? Y claro, esto lo pudo hacer perfectamente Lucas, que dice que investigó, claro, hablando a los que habían conocido todo esto, en esos 2 años que Pablo está en Cesarea Marítima prisionero, ¿no? Qué interesante. Y entonces, pues por eso creo que Lucas es antes que Marcos, y creo también, por supuesto, que Mateo fue antes que Lucas. Además, existe la convicción de que Mateo escribió su evangelio en arameo. Y que después él mismo lo traduce al griego. Por tanto, el Evangelio de Mateo parece que circula en el mundo judío. Hay un libro que he leído, hacia pedazos, de un Jacob Neusner, en alemán Jacob Neusner, es un judío, rabino judío, un teólogo judío importantísimo, falleció en 2012, y escribe un libro sobre que él nos habla acerca de Jesús, su posición, su postura frente a Jesús de Nazaret, ¿no? Y por qué él no le sigue, ¿no? Entonces aporta razones que para mí no me convencen, y sin embargo él sostiene que el primer evangelio es el de Mateo. Y que es el evangelio que más le interesa a él, dice, porque claramente se ve que aquí Jesús es Dios. Y claro, como Jesús es Dios, un rabino no puede aceptar eso. Un judío no puede aceptar que Jesús sea Dios. Eso era lo que volvía loco a Pablo, y por eso perseguía a muerte a los cristianos. Porque Jesús, en fin, recibía adoración como Dios. Y el Evangelio de Mateo, cuando el demonio le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Esa palabra, postrado me adorares, Mateo la interpreta como verdadera adoración, porque Jesús le dice, responde a Satanás: escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Por tanto, el diablo pedía ahí adoración. La palabra proskineo significa la adoración a la deidad. Esa adoración que solamente se debe a Dios. Cuando en el mismo Evangelio acaba Jesús su última acción en un monte, que nosotros le llamamos monte de la Gran Comisión, resulta que dicen que los apóstoles le vieron y le adoraron, proskineo también. Por tanto, ese que había negado la adoración a Satanás, ahora la recibe de sus discípulos. Y la relación entre ambos montes, entre el monte del Antiguo Testamento y el de Mateo 4, la tentación de Jesús, y Mateo 28, la Gran Comisión, la relación es total y directa. Hay una serie de puntos ahí maravillosos, ¿no? Un día veremos también este detalle. Y entonces Jesús recibe adoración. Y este judío, Jacobo Neusner, dice que efectivamente en el Evangelio de Mateo Jesús es Dios. Y por esta razón él toma postura frente a eso, ¿no? Y vale, pues
su mente no ha sido iluminada por la gracia de Dios, pero nosotros creemos que sí, que el Evangelio de Mateo está diciendo la verdad, ¿no? Y esto es importante cuando hablas. Yo he hablado personalmente con musulmanes para hablarle de presentarle el Evangelio y demás, y hay una manifestación, ¿no?, un tanto agresiva a Jesucristo, Dios no tiene hijos, Dios no puede tener sí. hijos, tratando de cortar, ¿no?, la relación, ese cordón umbilical entre Dios y Jesús, para quitarle esa deidad a Jesús, esa relación como parte de la Trinidad, y esperar a otro Mesías. Y no es el problema del cristianismo es Jesús. No Dios. De Dios habla todo el mundo. Claro. Con Dios nadie tiene problema. Ahora, con Jesús sí. O sea, con la manifestación física de Dios en la persona de Jesús, con la encarnación de Dios en Jesús, sí tiene problema la gente. Los árabes, ellos se empeñan en interpretar esa relación de parentesco de padre-hijo, relación filial entre Dios y Jesús, hijo, interpretan sexualmente, en el sentido espiritual. Claro. Este es el padre de la idea, decimos nosotros también, y entonces resulta de que los evangelios, el tema del Islam, pues hay que tener también claro, ¿no?, con quién estamos tratando. Estamos tratando con una religión que viene 600 años después de la muerte de Jesús, 600 años después, que viene con clara pretensión de sustituir a Jesús. El credo del Islam: existe un solo Dios, que es Allah, y Mahoma es su profeta. Y después de Allah, Mahoma es el más grande. Mahoma es el más grande de todos. ¿Vale? Y todo es más grande que Jesús. Si es más grande que Jesús, pues resulta de que Mahoma está ocupando el lugar de Jesús. Por tanto, se está convirtiendo en un anticristo, porque la preposición griega anti significa en lugar de, en contra de o en lugar de. Mahoma está ahí siendo un anticristo. Esa es nuestra apreciación. Entonces, lo tenemos que decir con todo el respeto, ¿no?, a los islamistas, ¿no? Pero realmente, o sea, ellos dicen que nada, que los evangelios actuales son una falsificación de los evangelios originales, que se perdieron, porque los judíos y los primeros cristianos los reescribieron para hacer decir estas cosas, ¿no? Y entonces viene después Mahoma para escribir, pues, el tema, reescribir, darnos la palabra de Dios. Nosotros no podemos aceptar eso. Claro. Los que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, pues tenemos muy claro que el Mesías es ese después del cual ya no viene nadie. ¿Vale? Por tanto, las palabras de Dios en el monte de la transfiguración, dirigidas a los discípulos que estaban allí, Pedro, Santiago y Juan, este es mi Hijo amado. A él oíd. A él oíd. Por tanto, hoy nosotros debemos prestar atención, oído nada más que a Jesús. Nada más que a Jesús, ¿no? Y entonces, pues, lo Mahoma, pues, no. Tenemos, hay hermanos que trabajan con ellos para darle testimonio, ¿no? Pero realmente nosotros no podemos aceptar los argumentos, porque no son argumentos ni históricos, ni teológicos, ni de peso, ¿eh? No son tontos, ellos hilvanan sus ideas, las exponen lógicamente, pero vamos, que muestren una copia o un resto de los evangelios antiguos, que los cristianos los falsificaron y ya está fuera. Aparte de eso, pues sí, ellos tienen un sistema, tienen blindado su Corán, que tiene cosas, en fin, muy cuestionables. El Corán, ¿no? Y entonces, pero no se puede hacer crítica a nada, mientras que el cristianismo, pues, ha permitido que a la Biblia se la deshoje, se la deshaga, se la marchite, se la desmembre, de todo, ¿no? Se la mutile. No, esto, cuando Jesús instaura la Santa Cena, no, esto no lo dijo Jesús, esto no lo dijo, ni Jesús celebró, no sabemos si lo celebró. De todos modos, sabemos que eso de este es mi cuerpo y esta es mi sangre, eso lo pusieron en boca de Jesús la iglesia del primer siglo, pero que había cogido la idea del sacrificio de la sangre, o del derramamiento de sangre para la expiación de los pecados, pero hoy nosotros en el siglo XXI sabemos que la sangre no se expía los pecados no se expía con la sangre, sino que cada uno da a Dios cuenta de sí mismo, ¿no? La Biblia no dice eso.
La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y que sin la sangre de Cristo no hay posibilidad de salvación. ¿Vale? Por tanto, tenemos que manifestarnos frente a esas ideas, y lamentablemente pues hoy creo que es muy conveniente este sistema, esto que vamos a emplear, ¿no? Vamos a ver Nazaret o Belén. ¿Por qué Nazaret? ¿Y por qué no Belén? Después hay una Belén en Galilea o en Judea, porque resulta de que ya en el libro de Josué, aparece una Belén. Una Belén que está en el norte, a escasos 14 kilómetros de Nazaret, allá arriba, ¿no? Y está pues la orden del Temple, alemanes, de Wittenberg, que son pietistas. Yo estudié en un seminario pietista, ¿no? Se desplazaron allí y compraron el terreno entero del pueblecito ese. Estaba en manos árabes, ¿no? Y lo compraron, y ahí levantaron, y empezaron a levantar ellos sus edificaciones, y después alguien hizo una serie de excavaciones para demostrar que allí había nacido Jesús. Eso salió recientemente en este magazine, famoso magazine americano, ¿no? Y entonces pues se armó mucho jaleo, y entonces hay un empeño en que Jesús no nazca o no haya nacido en Belén. Hay un empeño en eso, cuando la Escritura dice justamente lo contrario. Y el sentir popular, cuando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, me parece, ¿no? Están hablando, pero oye, de este Jesús Nazaret, el profeta de Galilea. ¿De Galilea? Pero de Galilea iba a venir el Mesías. ¿No dice la Escritura que de Belén de Judea? Fíjate, y tú Belén Efrata, dice Miqueas, Belén Efrata, de ti me saldrá el caudillo, como dice el Targum, de ti me saldrá el Mesías. Belén Efrata. O sea, claramente el escritor bíblico quiere distinguir esa Belén Efrata de la otra Belén, que ya en el libro de Josefo, ¿no? Perdón, de Josefo, no, de Josué, se alude a esa Belén que estaba en Galilea. Aparte, en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos expropian esa tierra, ese terreno a los alemanes, como expropia a los alemanes cualquier otra propiedad que tuvieran en Israel. Y entonces le devuelven el nombre y le ponen, es Bethlehem Hagalilil, o sea, Belén de Galilea. Entonces hay dos Belén. La Belén de Galilea de arriba, que hoy muchos alemanes y muchos centroeuropeos van allí a disfrutar de estupendas instalaciones, ¿no? Porque está a 14 kilómetros de Nazaret, ¿no? Y de Capernaum. Y después está el Belén Efrata, Belén de los efrateos, Belén de Benjamín, la tribu de Benjamín, ¿no? Bueno, de los efrateos, ¿no? Entonces, esas dos Belenes están ahí, ¿no? A favor de la primera, Belén, el argumento que esgrime un arqueólogo judío, ¿no? Que sacado por los pelos, es que no hay restos arqueológicos de Belén junto a Jerusalén, restos arqueológicos del primer siglo, de la época de Herodes y de los romanos. Entonces esa ciudad de Belén, la Belén de David, estaba desierta, vacía y desierta cuando Jesús nace. Por tanto, Jesús no pudo nacer ahí porque ahí no había nadie. Jesús tuvo que nacer en la Belén de Galilea. O sea, quitarle a esa Belén Efrata todo vestigio. ¿Qué hacemos? ¿Qué conseguimos con esto? Que si Jesús no nace ahí, no es el Mesías. Y si no es el Mesías, pues hoy se puede tener una buena relación con los estudiosos judíos y no pasa nada, porque al fin de cuentas los cristianos son unos idólatras, porque están adorando a un hombre que era muy bueno, sí, que era muy importante, pero que no era el más importante. No era Dios, ni era el Hijo de Dios, como enseñan los cristianos y enseñan los evangelios. Los cristianos están equivocados. Por tanto, esa es una forma de quitarle a Jesús sus rasgos de judío,
Claro. judío, ¿no? Y entonces nosotros no podemos. Pero vamos, todo eso iremos viéndolo con más tranquilidad, si te parece, la semana que viene, ¿vale? Nos podemos extender un poquito más si lo sí. deseas. Claro que sí, yo no, no problema. Tengo esa media hora para jugar con ella, por eso también este programa, pues un poco a modo introducción, donde hemos estado viendo algunos detalles fuera un poco del guión que llevamos, pero vamos a este punto tan interesante, Nazaret o Belén, porque es importante, la pregunta, ¿verdad? Sí, efectivamente, ¿no? ¿Por qué Nazaret o Belén? ¿No? Pues entonces, en fin, hoy día todos los estudiosos, hay un libro muy importante que se ha escrito en España, Jesús, lo escribe un catalán y ha tenido mucha aceptación a nivel académico internacional. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama este hombre. Pero tengo el libro, lo he leído, y él sostiene también que Jesús nació en Nazaret, ¿no? Y ofrece sus argumentos, para mí, en fin, que no me convence. Una de las razones por las cuales se dicen que Jesús nació en Belén es el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos no se cita Belén. Entonces, ¿por qué Marcos no tiene ningún interés en la infancia de Jesús? Ni tampoco en Belén, si hay una cita de Miqueas 2 que es tan importante, ¿no? Ellos sostienen de que se aferran a una cita de Marcos capítulo 6, versículo 1. ¿Vale? En Marcos capítulo 6, versículo 1, vamos a ver, dice el texto bíblico, salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿Vale? Por el contexto amplio se desprende que esa tierra es Nazaret. La palabra tierra aquí, que traducimos tierra, en griego es patris, o sea, patria. Y vino a su patria. Como decimos nosotros, vino a su patria chica, a su pueblo, a su lugar de nacimiento. Pero esto no es así. No tiene por qué ser así, porque no hay por qué interpretar patris como el lugar de nacimiento de Jesús, ¿vale? Tiene otros significados, ¿no? Sí. Y entonces, pues, Mateo y Lucas hablan también de Nazaret como la patris de Jesús. Claro. Como la patris de Jesús. Hablan también, y vino Jesús a su patris. Pero resulta de que en los capítulos 1 y 2, tanto Mateo como Lucas dejan claro que Jesús nació en Belén. Claro. Por tanto, la palabra patris, usada por Mateo y Lucas, no puede significar lugar de nacimiento, sino ese lugar donde vivió, donde pasó la mayor parte de su vida. ¿Vale? De modo que para Mateo y Lucas, Nazaret es el lugar donde pasó gran parte de su vida, ¿no? Yo nací en Bollullos del Condado. Me fui de Bollullos del Condado a los 14 años. Me fui a Alemania con mis padres. Y regresé a España, volví a España cuando tenía 40 años. Pasé 26 años de mi vida, los más importantes años de mi vida, los pasé en Alemania. ¿Qué soy yo, alemán? Bueno, mis familiares en Bollullo nos llamaban los alemanes. Los alemanes, ¿no? Le pregunté a una tía mía lejana que tenía un comercio. Digo, tita, ¿cuál es la mejor época para tu negocio? La mejor época del año para tu negocio. Dice, cuando vienen los alemanes. ¿Cómo? Cuando vienen los alemanes. Pero es que en Bollullo no hay alemanes. ¿O hay en Bollullo alemanes, colonias de alemanes? No, vosotros. Los inmigrantes. Me llamaban los alemanes. En España me llamaban el español. En Alemania me llamaban el español. Entonces, yo nací, aunque pasé 25 largos años de mi vida en Alemania, eso no me hizo alemán. Seguramente que tengo rasgos de Alemania, porque me pasó una vez algo, tengo la incógnita esa, ¿qué pasó, no? Voy por la sierra de Madrid para visitar una persona a unos 40 kilómetros de Madrid,
cuando estuve de pastor allí, y en el pueblo no encuentro la dirección, era un pueblo complicado, y le pregunta a un señor que iba con su sombrero estilo cocodrilo dandy, ¿no? Estilo australiano, y con sus pantalones vaqueros y una bota. Y digo, oiga, por favor, ¿la calle tal? Dice, sí, sé dónde está, pero indicárselo es complicado. Si usted me lleva, yo voy en esa dirección. Si usted me lleva, le dejo en la puerta. ¿A qué número va usted? Pues el número tal. Vale, pues venga, súbase. Venga, voy, vale. Y digo, es que no sé, vengo de Madrid, no, me voy buscando una familia, amiga, y entonces, y me dice el hombre, el viaje duró 1 minuto y medio, 2, me dice el hombre, ¿usted es alemán? Digo, no, soy español. Ah, muy bien. Y le digo inmediatamente, pero he vivido 25 años en Alemania. Ah, ahora por eso. Se me pasó y digo, pero ¿por qué? ¿Qué nota usted en mí? Para pensar que yo soy alemán. Dice, es que yo tengo una profesión muy especial, donde agudizamos mucho el oído. Dice, yo soy concertista de piano, concertista internacional de piano. Los pianistas pues tenemos que tener un oído muy aguzado. Soy belga, mi padre es belga, mi madre es española. Me he criado en Bélgica, pero viajando por Alemania, dando conciertos por Holanda, Alemania, Inglaterra y el mundo entero. Entonces, conoce perfectamente la cultura alemana. Y entonces, pues, yo le quise, pero anotado, seguramente fue en mi hablar. O sea, que yo tengo en mi hablar a lo mejor algo de la marcialidad alemana. No lo sé. El hombre, ¿qué vio? Me faltó. ¿Y qué vio usted? ¿O en qué lo ha notado usted? ¿Por qué me relaciona usted con los alemanes? Entonces, pues, en fin. Pero lo importante fue la respuesta suya. No, soy español. Soy español. Entonces, Jesús es de Belén, nació en Belén. Y aunque después vivió toda su vida, o la mayor parte de su vida, en Nazaret, 4 o 5 años, o más, o 6 años, estuvo viviendo en Egipto. ¿Vale? Y entonces vivió pues 20 y tantos años en Nazaret, hasta los 30 que empieza su ministerio público, ¿vale? Pues entonces vivió 24 años en Nazaret, o 25, o 23, ¿no? Pero él era, no obstante, belemita. En su partido de nacimiento tiene que poner Belén. Claro. Belén de Judea, ¿no? Belén Efrata, ¿no? Y nada, y pues lo otro fue una experiencia seguramente muy interesante y conveniente, ¿no? Porque eso lo veremos también más adelante. Curioso, en Nazaret. ¿Por qué le llamaban Nazaret? Pues se le relacionaba Jesús Nazareno y será llamado Nazareno en el Antiguo Testamento. ¿Por qué se le llamaba Jesús Nazareno? Y entonces se pensaba teológicamente. Y se creía que se le llamaban Nazareno porque era un nazareo, era uno que no... Pero Jesús no era nazareo, porque es que bebía vino. Y comía cosas que de asceta no era nada. Le llamaban hombre comilón y bebedor. Era de la imagen del nazareo, la imagen teológica del nazareo, el nazir, pues no pega con Jesús. Entonces, ¿por qué se le llama Nazareno? Por el lugar de vivencia. Él vivió en Nazaret. ¿Y qué significaba Nazaret? Retoño, renuevo. Nazaret era un poblado, había muchos Nazaret en Israel. Era un poblado fundado por descendientes de David, gente religiosa que esperaba al Mesías. Y entonces por eso él viene a un Nazaret. No nace, vive en un Nazaret, ¿no? Entonces los nazarenos de la época de Jesús pues tenían esta visión. Era un pueblo que ya proclamaba, no sé, por ejemplo, en Granada hay un pueblo que se llama, cerquita de Granada, se llama Santa Fe, ¿no? Bueno, mira, Santa Fe. Los fundadores, indudablemente, no sé si fue la Isabel la Católica, me parece que allí tuvo el cuartel general las tropas de Fernando el Católico, cuando conquistaban, cuando guerreaban contra Granada, ¿no? Bueno, ese nombre es la expresión de un sentimiento religioso, de una fe. Este pueblo se llama Santa Fe. La fe santa es la fe cristiana, no la fe del Islam, sino la nuestra, ¿no?
Entonces es curioso, ¿no? Todas estas relaciones de Jesús, ¿no? Con su lugar de nacimiento. Y bien, pues entonces Nazaret, como decimos, patris no significa, o patris no significa lugar de nacimiento necesariamente, significa lugar donde uno vive, donde uno se desarrolla. Y lo utilizan el término no solamente Marcos, sino también Lucas y Mateo. Y ambos, Lucas y Mateo, en los primeros capítulos de su evangelio, pues dejan claro que para ellos Jesús nació en Belén de Judea, ¿vale? Entonces, de hecho hay otro detalle, la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, para que los judíos que vivían en la diáspora, es decir, en la inmigración, que estaban perdiendo el hebreo y ya no lo entendían bien, pues puedan leer sus escrituras, las traducen al hebreo, al griego, y entonces el lugar, se refiere la Septuaginta al lugar de nacimiento de una persona como su ciudad, polis autú. Su ciudad, polis autus, ¿no? Y está bastante, pues eso, extendido entre los exégetas, ¿no? Que el supuesto de que el evangelista judío-cristiano Mateo compuso su historia del nacimiento de Jesús de manera artificial, dicen ellos, para hacerla coincidir con la profecía de Miqueas. Pero esto no convence. No convence porque la profecía de Miqueas 5:2, bien vista, no dice literalmente que allí nacerá el Mesías. Primeramente, había que interpretar la palabra caudillo o señor, que el Targum, el comentario de los primeros años de la vida de Jesús, efectivamente lo traduce por Mesías, ¿no? Pero la palabra no era necesario porque en ese texto, a mi juicio, pasa exactamente, con ese texto pasa lo mismo que con el Evangelio de Juan, cuando Jesús dice delante del templo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Se quedaron con la copla, por así decirlo, con la palabra. Literal, ¿no? Literal. Y entonces los judíos, la acusación fue, dijo que iba a destruir el templo y que lo levantaría en 3 días, ¿no? Pero dice el Evangelio, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Así que cuando él resucitó, sus discípulos se acordaron de estas palabras. O sea, que estuvieron básicamente años sin entender lo que Jesús había querido decir. Madre mía, qué barbaridad. Yo diría, pero qué barbaridad, ¿cómo va a levantar eso en 3 días? Esto ha durado 60 años. Herodes y un ejército de gente en 60 años levantando esto. Y este lo va a levantar 40 años. Y este va a levantar, maestro. Maestro, dirían entre ellos, maestro, se ha pasado aquí un poquito. Le hemos visto hacer milagros. Y pasan años hasta... Pero esto que se levantó en 40 años, miles de obreros trabajando aquí, lo hacen en 3 días. Madre mía, está perdiendo la cabeza, hay que tener cuidado con él, ¿no? Y entonces resulta de que no habían entendido lo que estaba diciendo Jesús, sino es después. Por tanto, los evangelistas, Mateo y Lucas, narran la historia de Jesús. Primeramente, narran la historia de Jesús. Ellos saben que Jesús nació en Belén y entonces buscan el refuerzo del escriturario. ¿Vale? Primero ellos escriben la historia de boca de su madre y de boca de sus hermanos. Jesús nació en Belén. ¿Cómo fue? Eso lo contó indudablemente María. José ya había fallecido. María lo contó a los primeros, ¿no? Y entonces resulta de que, o los hermanos de Jesús, y entonces resulta de que, no, esto ocurría así. Anda, que Miqueas 5:2 decía esto, que el Mesías iba a salir de Belén. O sea que se cumplió la escritura. Esta es la idea, ¿vale? No... como sostienen estos teólogos, como Jesús nació, como la Escritura dice que el Mesías tenía que salir de Belén o nacer en Belén, pues resulta de que, vale, los apóstoles se inventan una historia artificial que nunca tuvo lugar para decir
para hacerla coincidir con las Escrituras y recibir así el soporte teológico de las Escrituras. No fue así, Señor. Claro, no hicieron un esfuerzo por darle credibilidad a Miqueas 5:2, o sea, o traducirlo este tiempo, no, ya tenían la evidencia. Mi hijo nació, ¿dónde nació Jesús, María? Mi hijo nació en Belén. ¿Y por qué? Fuimos para allá por un censo. Claro. ¿Vale? Y Mateo hace el trabajo también para los judíos de vincularlo con la profecía para que vean que Jesús tiene en el Antiguo Testamento un respaldo. Exacto. No había intencionalidad original. Ellos se dan cuenta, ¿esto qué es? Ahora estamos entendiendo esto. Ahora lo entendemos. Y entonces, de una manera maravillosa, van descubriendo ellos que cómo la Escritura se va cumpliendo y cómo realmente este Jesús es maravilloso, ¿vale? Pero la idea es esta, no como dicen estas personas, vamos a darle respaldo a nuestra leyenda, relacionándola con Miqueas. No fue leyenda, fue historia. ¿Dónde nació tu hijo? ¿Dónde nació Jesús, María? Mi hijo nació en Belén. ¿Y cómo en Belén? Porque nosotros somos de la familia de David. Y hubo un censo en que había que pagar unos tributos y entonces o viajábamos a Belén o perdíamos las tierras o la vivienda o la casa. Y por eso nos fuimos para allá. Y estando allí me vino el tiempo de cumplí el tiempo de mi parto. Que luego, por otro lado, es preciosa la coartada de lo que sucede, que Dios usa, ¿no? En su multiforme gracia usa pequeños detalles que pueden pasar, pues un censo, pero al final de esa manera encarrila en la profecía Jesús. Para que se cumpla la palabra, porque para Dios es muy importante el cumplimiento de la profecía. Dios es un Dios de palabra. Nosotros prometemos y después no cumplimos. Con frecuencia no cumplimos, no porque no queramos o porque no nos interese cumplir, sino porque cuando tenemos que cumplir simplemente no podemos. No podemos. Esa es nuestra realidad, esa es nuestra condición de hombre. Pero Dios no es hombre. Cuando Dios promete, cumple. A pesar de los pesares y a pesar de todas las evidencias. Entonces hace venir, se decreta un censo y hace que se decrete un censo para que se ponga en movimiento esa familia que ya tiene a Jesús en su vientre, la madre tiene a Jesús, y tiene que nacer en Belén para que se cumpla lo que Dios dijo por boca del profeta Miqueas. Dios es un Dios de palabras. Por tanto, lo que Dios promete lo cumple y de esta manera se manifiesta su tremendo poder, su omnipotencia. A pesar de los pesares y a pesar de las circunstancias, yo dije que el Mesías nacería en Belén y va a nacer en Belén. Entonces, para nosotros esto tiene una poderosa enseñanza espiritual. Oye, si Dios me promete algo, Él lo va a cumplir. A mí no me parece, no lo sé, no sé cómo lo va a hacer, pero tú no te preocupes. ¿Lo ha prometido Él? Sí, Él lo cumplirá. Y también está cumpliendo la promesa a David, ¿no? Efectivamente, que su linaje, de su casa. Nacerá, efectivamente. Por eso Él tenía que nacer ahí. Del linaje de David, para que se viera que era del linaje de David, ¿no? Y de esa manera pues se cumple esa doble profecía y más profecías que hay también encerradas, ¿no? Sobre la obra maravillosa del Mesías, el caudillo, el que traerá la paz, el que traerá... Y qué bonito que Bartimeo, el detalle de que Jesús, hijo de David. Qué bonito que haga esa referencia. Yo creo que le llamaría la atención, porque también, claro, lo desvinculaban completamente siempre a Jesús, ¿no? ¿Quién es profeta? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Unos dicen que soy un profeta más, otros que soy... pero este ciego veía más que nadie. Veía más que nadie, efectivamente. Hijo de David. Hijo de y David, ahí lo está vinculando. Exacto. Lo está vinculando y además se sabía por declaraciones del profeta Isaías que cuando viniera el Mesías, el hijo de David iba a hacer una serie de milagros. Y uno de esos milagros es darle la vista a los ciegos. Hacer que los cojos anduvieran, que los enfermos sanasen y darle la vista a los ciegos. Y este escuchó, ¿qué pasa? Cállate. ¿Pero quién pasa? ¿Quién va ahí? Jesús Nazareno. ¡Jesús Nazareno! Ella había escuchado que se hacía pasar por Mesías, o decían que era el Mesías. Y este hombre, toda su vida, ciego de nacimiento ahí, empieza a clamar como un loco: ¡Jesús, hijo de David!
Le llama hijo de David. ¿Por qué? Porque sabía que el hijo de David como Mesías iba a realizar esas obras portentosas. Ten misericordia de mí, estoy ciego, realiza, dame la sanidad que tú tienes para darme. Que no era un simple... No. Ese hombre, como tú dices muy bien, veía más que nadie. Veía más que nadie en ese instante. Y su visión fue recompensada con la gracia de la sanidad. ¿Qué quieres que te haga? Señor, que recupera la vista. Recupera la vista. Qué bonito. Es tremendo, ¿no? Y es muy importante. Es Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Nazaret está relacionada para siempre con David. Él fue nacido en Belén. Y él anhelaba, ¿no? El agua, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén? Y un par de generales suyos, gente valiente, arriesgaron su vida y fueron a sacar agua, mientras que los demás soldados de Saúl estaban durmiendo ahí alrededor del pozo. Y ellos pasaron por encima de uno y de otro con mucha cuidado. Y resulta de que por la mañana trajeron agua en la vasija. Aquí tiene. Qué tremendo valor y qué amor por su rey. Aquí tiene, para que beba mi señor. Agua. ¿Qué habéis hecho? Pues hemos ido de madrugada y hemos sacado agua del pozo. Pero no habéis visto que estaba así, sí, pero nadie se ha despertado. Mi rey quiere agua del pozo. Aquí tiene mi rey, agua del pozo de Belén. Y entonces él coge la vasija y la derrama en tierra, ofreciéndosela como una ofrenda a Dios. Porque yo no voy a tomar, esto se ha hecho a riesgo de las vidas de estos hombres, yo no soy nadie para tomar la vida de estos hombres. Qué detalle más bonito también el de David, qué espiritualidad profunda, ¿no? Derrama la vasija. Para David, su pueblo permaneció siempre un recuerdo entrañable. Y entonces pues nada, en esos campos él pastoreaba y hay hermosas historias, ¿no? Ya lo veremos también cómo históricamente pues hay momentos, hay detalles, ¿no? Por ejemplo está este Justino Mártir, que era un cristiano, un apologista cristiano, muere en el año 170, ¿no? Y entonces, pues este hombre, o 140 y tanto, este hombre habla de esa Belén, ¿no? Que está a 20 y tantos estadios de Jerusalén, la distancia correcta, ¿no? Y habla también de, en fin, otros hablan de la cueva de Belén, donde y ya en el año 100 y pico, fíjate qué detalle, ¿no? En el año 100 y pico, los enemigos del cristianismo y de los judíos dicen que en Belén, en la cueva esa de Belén, que veneraban los cristianos ya, es un detalle arqueológico histórico muy importante para ver que Jesús efectivamente nació en Belén. Dicen que no nació allí Jesús, que el que nació allí fue Adonis. Adonis, esa figura mitológica del mundo griego, donde nació de un incesto y resulta de que llegó a ser una figura muy poderosa. Pero vamos, es un mito, ¿no? ¿Cómo existe ese empeño una y otra vez en que Jesús no naciera en Belén? Curioso. Es muy curioso, ¿no? Esa resistencia. Y hoy día la tenemos. Tarré, me parece que se llama Joan Tarré, o David Tarré, es el catalán que ha escrito ese libro sobre Jesús, ¿no? Y que sostiene también que Jesús nació en Nazaret, ¿vale? Bueno, pues vale, no sé si tenemos tiempo. Ahí ya sí que estamos con el tiempo que nos juega una mala pasada. La semana que viene estaremos de nuevo, martes, tras las huellas de Jesús, en una segunda parte, recapitulando y cerrando el tema geográfico tan importante que tengo. Bueno, aquí esto, Belén no es un simple detalle geográfico, sino un pilar profético. Sin Belén se tambalearía la idea de Jesús como el Cristo, y de ahí ese énfasis y este primer programa. Y el cristianismo estaría colgado del aire. Total.
Sí, Jesús no nace en Belén. ¿Vale? Entonces, pues... de ahí esa guerra por quitarle a Jesús de ese lugar de nacimiento y poner a otros dioses con minúscula o dioses griegos de la mitología, o tratar de esa guerra, porque ahí es donde vemos que se cumple la escritura, vemos entonces la profecía y qué hermoso este programa, qué bonito, qué interesante estudiar la Biblia a fondo. Y fíjate cómo todo tiene relación y vamos, leí varios libros conociendo a Cristo desde el Antiguo Testamento y conociendo a Cristo desde toda la Escritura. Es que desde Génesis hasta Apocalipsis, la figura de Cristo está presente en cada historia, cada sección, capítulo, vemos a Jesús, apunta todo a Jesús. Pues Félix, seguimos en estos episodios que van a ser muy interesantes. Los martes de 11 a 12, 12 y media, tenemos ahí ese tiempo, hora y media, para introducir, para meternos de lleno en la palabra y conocer más acerca de sus orígenes y las huellas, tras las huellas. Vamos desde su nacimiento hasta su resurrección, ¿no? Vamos a estar viéndolo en yo creo que 2025, cierre de 2025, desde septiembre hasta diciembre. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio, en el siguiente programa. Un placer. Y espero que, en fin, hayamos podido ayudar claro. a nuestros oyentes y telespectadores para que puedan aclarar algunas ideas. Seguro. Y puedan saber que el cristianismo es una fe histórica. Es una fe histórica, ¿no? Y que Dios hizo historia con nosotros. Y que Jesús es un personaje de la historia, Dios encarnado, y que esa huella de Jesús que deja en el tiempo y en las personas, pues no, y en los lugares que visita, no podemos obviarla ni restarle su importancia. Qué bueno. Qué importante estudiar la historia. No está divorciada de la fe ni la ciencia. Estudiar la ciencia porque tiene una relación y nos confirma. Que bueno, pues un saludo, gracias Pepi por estar ahí, técnico en los mandos. Nos vemos a ti, querido amigo o amiga, porque de alguna forma usted es el protagonista por lo que hacemos estos programas para que tengamos conocimiento, qué interesante y qué importante es. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo programa.